En este vídeo vas a aprender cómo superar cualquier trauma que tengas. Pero antes que nada, ¿te has preguntado realmente qué es un trauma? La gente cree por lo general que es una herida por culpa de otros. Y ahí es donde yo me pregunto y te pregunto, ¿por culpa de otros realmente? ¿Por qué? ¿Y una herida de qué? Porque la gran mentira es pensar que en la situación en la que estás y en el punto en el que te encuentras a día de hoy en tu vida es culpa de los demás. Porque eso, perdona que te diga, eso no te hace avanzar, te mantiene estancado ahí. Y la mentira que viene justo por debajo de la que te acabo de decir es que no puedes cambiarlo. Porque la frase de sanar para olvidar no encaja mucho en tu engranaje mental. Porque claro, si tú sanas, olvidas, y eso quiere decir que estás justificando de una manera indirecta la existencia de las personas que te han hecho que tú estés en esa situación, de la gente que desde tu perspectiva son los culpables de la situación por la que estás pasando. Por eso mismo te mantienes sin perdonar, porque si tú perdonas y olvidas, claro, ¿quién se va a ser responsable de alzar la voz y señalar a esas personas que son culpables y son responsables de luego las situaciones que tienen las demás personas? No puedes, no te lo permites, por eso te mantienes sin perdonar, porque no quieres soltar ese rol de justiciero y decir, si yo olvido, me olvido exactamente de lo cabrón que has podido ser tú y de provocarme esta situación. Por eso no quieres perdonar, no quieres sanar, no quieres olvidar. Y oye, cada quien con su historia mental, pero para mí, desde mi punto de vista, esa historia no te favorece, no te hace avanzar, te mantiene estancado. Y no estás avanzando porque arrastras de la mano un pedacito de tu pasado que ya no existe, pero tú lo traes porque lleva consigo anclado una historia tóxica que está en tu cabeza. Porque no se trata de perdonar a nadie, se trata de reacomodarte en perspectiva. Que tu pasado no cambia, tu pasado no va a cambiar, es un dato. Lo que te mantiene en esa posición tóxica es tu manera, tu perspectiva en modo víctima. Porque siempre me pasa a mí, porque siempre yo, me pasó esto, por eso estoy así. Mira lo que me pasó, luego me pasó esto, y luego, claro, como me pasó todas estas cosas, pues también me pasó esto y luego por eso estoy así. Pero el cambio de perspectiva de modo víctima a Dios o a modo creador de toda tu realidad y toda tu vida, te hace cambiar, te cambia. O sea, tu pasado no cambia, es un dato que es totalmente neutro. Pero tu manera de verlo, tu perspectiva de verlo en modo Dios, ya te cambia absolutamente todo. Porque cambia toda tu manera de verlo y de recordarlo. Porque más bien es permitirte soltar ese lugar que tan aferradamente estás anclado a él. Porque de alguna manera, si tú sueltas, olvidas. Y si tú olvidas esa situación, te vuelve a pasar. Porque fíjate tú a dónde hemos llegado, que vivimos con tanto miedo que ya experimentamos nuestra vida y vivimos nuestra vida recopilando datos y recopilando información a través de nuestras experiencias para así no olvidar e intentar que las cosas malas ya no nos vuelvan a pasar. Y eso es lo que nos hace no vivir en apertura, vivir cerrados y vivir con miedo. No puedes experimentar una vida así. Si te roban la cartera en una calle y tú no te permites soltar ese lugar por el cual tú estás viendo ese dato, ese recuerdo, en modo víctima, siempre vas a pasear por la calle mirando a todo el mundo, agarrando tu bolso súper mega fuerte, vas a vivir con miedo porque te piensas que todo el mundo puede ser un posible ladrón, que ojo, te puede pasar, porque cabe la posibilidad de que te pueda pasar, pero es la manera tú de vivirlo, porque si tú cambias tu perspectiva, sueltas ese lugar por el cual tú estás viendo ese dato en forma víctima, y lo empiezas a ver en forma de Dios, en forma de creador, tú coges ese dato y dices, me pasó esto para que yo la próxima vez esté más atento en guardar bien mi cartera. O, me pasó esto para que yo cambie y esté más atento en los caminos por los cuales yo camino. O elija bien el barrio por el cual me meto. O el callejón no, o tal. Lo utilizas de esa manera para crecer y mejorar como humano. Y una vez que tú modificas eso, ya sueltas ese recuerdo para que no te intoxifique. Ya las cosas que experimentas no las recuerdas como un fallo, sino como un dato en el que tú tienes que coger ese dato y aprovecharlo. Porque tienes que utilizar a todas las personas del mundo como reflejo y de espejo para que te hagan mejorar cosas en ti. Porque solo se trata de ti. Imagínate que solo existes tú y todas las demás personas son jugadores externos que están ahí para acomodarte el camino y que tú vayas mejorando como jugador en este juego llamado vida. Y todas las cosas que te pasan en tu pasado, cógelas para colocarlas e ir hacia el futuro que deseas. Me hacían bullying, por eso me convierto en un tío que respeta y protege a los demás. Me quedé en quiebra para yo aprender a hacer dinero y por eso me hice empresario. Todo utilízalo a tu favor, incluso las cosas buenas, Mis padres me dieron mucho amor, por eso yo soy una persona muy amorosa y quiero ser más amorosa. Siempre he tenido salud en mi cuerpo, por eso sigo mejorando mi salud y sigo manteniéndola. Haciendo esto vas a ir elevando tu nivel de conciencia y poco a poco te darás cuenta de que no hay nadie ni nada a lo que perdonar. Solo se trata de ti. Tu vida es un juego y tú eres un jugador y las otras personas son jugadores que te ponen cosas delante de tu camino para tú reacomodarlas e ir hacia la meta final.
tu futuro, el futuro que tú escojas. Pero para llegar a ese futuro tienes que ir a tu pasado, revisarlo, reacomodar tu perspectiva de ese pasado y utilizarlo para seguir tu camino. Si tú estás en modo creador, coges tu pasado y dices, claro, me tuvo que pasar esto para yo llegar aquí. En cambio, si estás en modo víctima, dices, ¿por qué me pasó esto? Por eso estoy así. Es muy diferente. El que está en modo víctima, a alguien tiene que culpar, si no, no se queda tranquilo. Y ojo, las dos opciones son totalmente reales. Simplemente es la que creas, porque lo que cree tu mente, lo crea de verdad y es la realidad para ti. Por eso, cuando quieres avanzar, no te centres en olvidar. Por eso, cuando quieres avanzar, no te centres en olvidar. Revisa tu pasado, resignifícalo y reutilízalo, porque luego está la palabra herida. ¿Qué herida? No, Iván, es que es una herida emocional. No es una herida emocional, es un trauma. Y ese trauma es lo que requiere revisión. Los traumas son pausas en el pasado porque en una situación y en un debido momento recibiste demasiada información de golpe que tu cerebro no era capaz de asimilar en ese momento y puso una pausa ahí. Recibiste tanta información externa que tu cerebro no estaba capacitado para sostenerla en ese momento que el ordenador de tu mente, el ordenador de tu cerebro hizo error. Hace una pausa, le pone un trauma y a ese trauma le pone como un recordatorio para que sea revisado por el de mantenimiento que eres tú. Y ese recordatorio siempre suele ser algo simple. Se activa ese trauma porque a lo mejor hueles a llanta quemada. Se activa ese trauma porque oyes gritos de un bebé, porque oyes la palabra dinero, infidelidad, porque escuchas palabrotas, se activa porque escuchas el ruido de una ambulancia. Todos esos recordatorios están ahí para que tú no te olvides de que tienes un trauma y debe ser revisado por ti. Son pedacitos de tu pasado que están puestos ahí en modo trauma y en ese pedacito de tu pasado recibiste demasiada información que no eras capaz de asimilar. Solo es eso. Por eso lo más sano que puedes hacer, según yo, es ponerte en modo creador, en modo Dios y empezar a reprogramar tu juego, tu vida y tu avatar, tu jugador, empezar a reprogramar tu mente. Y pensar que vienes de un futuro, del futuro que tú quieres, que tú vibres, te lo imagines, lo visualizas, tú vienes de ese futuro, ya es. Entonces, todo lo que te pase en el pasado, o sea, ahora tu presente sería el pasado de ese futuro, lo reacomodas para que tú reafirmes que vas a ir a ese futuro. Entonces, todas las cosas que te pasen ahora las reacomodas para ir a ese futuro. Piénsalo, te estás imaginando 1000 películas y 1000 paranoias durante todo el día, lo que te puede decir tu jefe. Todo eso son películas que ni siquiera existen, son suposiciones que te crea tu mente porque estás en modo víctima. Y tú creerás que no, pero esas imaginaciones y esas suposiciones que no te sirven para nada te hacen gastar energía. Y si vas a gastar energía, por lo menos que sea algo que sea la hostia. Visualiza y vibra en ese futuro perfecto para ti con los más detalles posibles para que esa energía la aproveches en una buena dirección, porque eso te va a hacer sentir diferente. Cuando tú te imaginas algo y ese algo es la hostia, tú te sientes diferente y cuando tú te sientes bien haces cosas para reafirmar ese futuro que quieres llegar a conseguir. Todo lo que experimentas ahora lo verías diferente si cambias la perspectiva y te pones en modo creador. Dirías, claro, me está pasando esto porque yo pedí esto. Claro, yo pedí ser rico, por eso ahora no tengo dinero y estoy en quiebra, porque tengo que coger las habilidades necesarias y saber generar dinero de diferentes maneras, porque yo voy a ser rico. Claro, yo pedí amor propio, por eso ahora todo el mundo me deja, para que yo me ame a mí mismo, para que tenga amor propio y no tenga ningún amor externo. Es que todos son pequeñas cosas que te da la vida para que tú consigas lo que pidas. Si tú pides serme valiente, la vida no te va a poner un paquetito de valentía. Realmente sí te lo pone, lo que pasa es que el envoltorio de ese paquetito es el obstáculo, es el reto que te hace poner la vida para que tú lo consigas. Pero claro, la gente ve el envoltorio y se asusta y dice, ¿por qué me pasa esto si yo he pedido lo contrario? No, te va a poner una situación en la que tú tienes que sacar tu valentía por cojones para llegar a ser valiente. De ahí la importancia de pararse, sentarse a revisar tus traumas con 2 huevos para, una vez resignificados, los reacomodes y los utilices para continuar el camino hacia el futuro que has elegido. Pero claro, aquí es donde entra la parte del ego, que el ego se va a encargar de distraerte en todo momento. ¿Y distraerte cómo? Pues haciéndote pensar que todas esas cosas son así porque tu vida es una catástrofe y porque tienes mala suerte y porque te va a llevar al modo víctima. Porque si tú vienes de ese futuro y todas estas cosas las tienes que reacomodar para reafirmar que vas hacia ese futuro, el ego te va a hacer solo mirar esto y te va a hacer olvidar de que tú vienes de un futuro. Y en vez de tú coger las cosas que te pasan aquí y de que los problemas que te pasen se conviertan en tu milagro para coger las habilidades y convertirte en esta persona, tu ego te va a decir, hostia, te pasa esto porque tu vida es un caos, eres un chafla, tienes mala suerte y de todo. Pero tú imagínate que tienes un libro de terror y en ese libro de terror hay un héroe. Y ya si es un héroe es porque ha hecho algo heroico. Entonces tú te vas al final del libro para que veas cómo termina.
Y así en los capítulos 3, 4 y 5, cuando cada capítulo y cada hoja sea algo terrorífico y horrible y que te haga tener escalofríos, tú tengas una tranquilidad porque ya has visto ese futuro. Entonces tú dices, ah, claro, todo esto es terrorífico porque tiene que convertirse en un héroe y así en el capítulo 30, 40 y 50 sea el héroe. Porque no sería el héroe si no tuviese esos capítulos y hubiese afrontado esos capítulos de la manera correcta. Pues haz tu vida como si fuese un puto libro. O sea, no vivas capítulo a capítulo, no vivas página a página, porque en una página te puede pasar lo más catastrófico posible, pero tú tienes que saber que al final del libro tú eres el héroe que quieras, porque has visualizado ese futuro con pleno detalle. Entonces, para un momento, sepárate del libro, mira el título que tienes, ponle el título que quieres de tu vida, ponle un título al libro de tu vida. Y luego no vivas día a día, sino aprovecha todo lo que te pasa en las páginas para convertirte en la persona que eres al final del libro. Tú escoges tu propio personaje, si te pones en modo creador, tú eres el que diseña la historia. Porque la conclusión que vas a sacar con todo esto es cómo resignificar un trauma. Porque no tienes que superar un trauma. Un trauma no es un obstáculo que tengas que superar. Tienes que resignificarlo, reutilizarlo y continuar hacia tu futuro. Porque tienes que cumplir con el proceso necesario para conseguir el futuro que tú escogiste. Y algo que también puedes aprender de todo esto, de los traumas, es que tienes que tener una mente abierta y tienes que prepararte, tienes que tener más conciencia sobre las diferentes perspectivas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque eso te prepara para que tu ordenador cerebral sea una máquina más capaz de recibir información externa y así no te supere un trauma y no lo dejes estancado o no lo rechaces. Porque tú puedes seguir teniendo traumas, tanto los niños como los adultos pueden seguir teniendo traumas. Por eso cuando eras niño y ibas y estaban tus padres hablando, se callaban, te miraban y decían, estamos mamá y papá hablando. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo como tu inocencia y estaban intentando que no recibas una información que saben que tu sistema operativo no es capaz de procesar en ese momento y por eso intentaban evitar ese tipo de información. Eso es lo que hace la gente con los niños. Por eso hay niños que reciben información de mayores que para nosotros es una información normal, pero para los niños no, que su sistema operativo está en fase beta y su mente hace trauma y se queda estancado ahí. Porque si tú le cuentas a un niño lo que es la vida en un momento en el que no la puede recibir, le generas un trauma. Y en los adultos, cuando reciben una información que no encaja con su sistema de creencias y con su mente, la rechazan y la critican. Ese es el trauma del adulto. Recibir una información, no entenderla y separarse. El niño no, el niño la deja estancada ahí. Cuando tú ves a alguien que solo habla de dinero y crees que tiene un trauma con el dinero, esa persona no tiene un trauma con tu dinero. Esa persona te está reflejando el trauma que tú tienes sobre el dinero. ¿Por qué? No sé, ve y revísalo, porque como dije antes, solo se trata de ti. Los demás jugadores están para reflejarte los traumas que tienes tú, para que los revises. Realmente te están ayudando. No hay nada que perdonar porque la gente no te hace nada. La gente hace cosas y luego está tu manera de gestionar las cosas que hacen. No hay ninguna herida que sanar. Los traumas no te impiden, te impulsan. Y el diablo no te hace ver el mundo como un infierno. Tú haces que tu mente vea el mundo como el diablo. Solo hay que despertar y tener conciencia.